espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Jesús, por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Amados hermanos, Dios te bendiga en el día del Señor, en este día en que estamos reuniéndonos para ver la palabra de Dios, escucharla. Quisiera invitarte a abrir el libro de Zacarías capítulo 4. Hemos estado visitando algunas de estas visiones que Dios ha dado a su pueblo y estamos confiados que la palabra de Dios vendrá y te inspirará. Estoy en el capítulo 4 y voy a leer del verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es venir al corazón tuyo, al trono de tu gracia y poder presentarnos y pedirte, háblanos a través de tu palabra. Yo te pido por los oyentes que están y los que están viendo esta oportunidad de presentarme ante ellos, Señor, que tú los bendigas, que tú los colmes de bendiciones, que tú los arropes con tus tiernas misericordias,
que en medio de las luchas, las pruebas que estén pasando, tú seas el ancla y tu presencia sea el ancla que los sustenta, los sostiene y les da esperanza. Gracias que tú eres el Dios de toda gracia, eres el Dios de toda esperanza y eres el Dios de todo consuelo. Oh Señor, estamos completos en ti, no carecemos de nada. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Así que ahora háblanos y llévate la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Una de las historias más interesantes es la historia de la iglesia clandestina en lugares en Asia Pacífica, en China y otros lugares donde por muchos años no se sabía qué estaba pasando con la iglesia. Pero en años recientes algunos de los líderes de esta iglesia han podido salir de este país y venir hasta nosotros y contarnos las grandes cosas que Dios está haciendo en medio de ella. Algunas de las iglesias más grandes del mundo, aún más grandes de las que conocemos en Corea, están precisamente en estos lugares donde la iglesia es perseguida. Uno de estos hermanos fue uno de los líderes de una de las redes más numerosas de la iglesia en este lugar. Se le conoce como el hermano Jun, y cuando él vino a Estados Unidos, un grupo de pastores eminentes lo llevaron a diferentes iglesias, mega iglesias, para que tuviera y viera lo que era adorar en estas grandes congregaciones. Él disfrutó muchas de ellas, y él decía que en algunas de ellas sentía el poder de la presencia manifiesta del Señor y era muy edificado, pero en otras estaba callado y uno de los pastores le preguntó qué pensó de esta iglesia en particular y él no quería contestar, pero ellos le insistieron. Y finalmente él, sin ánimo de crítica, pero con tristeza, dijo: es increíble lo que el hombre puede hacer sin Dios. Y era una manera de él expresar de que a pesar de que era una gran iglesia, había grandes programas, grandes actividades, lo que más carecía allí era la presencia del Señor. Él no sentía la presencia del Señor en ese momento y por eso se contristaba su corazón. El apóstol Pablo nos dice que es importante que nosotros edifiquemos la obra del Señor y hagamos la obra del Señor con el Señor. ¿Puede el hombre hacer la obra de Dios sin Dios? Por supuesto que sí. Interesante que Pablo, escribiendo a los Corintios, le dijo en una ocasión que al final de la vida de cada hombre su obra sería juzgada. Y si había edificado en oro o plata, sería premiado. Y si había edificado en madera, al ser probado por el fuego, aún esta obra se reduciría a cenizas. Queriendo decir que podemos hacer muchas cosas por Dios, pero si Dios no está en ella, podemos hacer nuestros esfuerzos en vano. En esta visión que Dios le presenta a Zacarías, Dios le está diciendo a Zacarías algo sumamente importante. Acuérdate, Zacarías es el profeta que Dios ha enviado en medio del pequeño remanente judío que ha regresado del cautiverio en Babilonia, y ellos están tratando de volver a hacer renacer a la nación de Israel en la tierra prometida. Zorobabel es el líder cívico, es el gobernador. Josué es el sumo sacerdote y juntos colaboran para que esta obra siga adelante. Pero en este momento específico en que Zacarías recibe esta visión, la obra se ha detenido. Han pasado 16 años que la obra ha estado detenida por la gran oposición externa de las naciones samaritanas que se levantaron y le hicieron la vida imposible, no les permitieron continuar, y también de cierta oposición interna que se levantó y truncó los esfuerzos de Zorobabel y de Josué. Ellos estaban desanimados, al punto de que Dios envía a 2 profetas, envía a Ageo y envía a Zacarías para levantarles el ánimo. En esta primera ola de migrantes que llegaron para edificar el templo, ellos se dan cuenta de lo importante que es su llamado. Pero esta gran obra que Dios quería hacer, la reconstrucción de su templo, que era el corazón de la nación, iba a ser el centro espiritual de la nación. Dios quería que aún este esfuerzo fuera hecho no con el esfuerzo humano meramente. Dios quería que ellos entendieran que ellos iban a necesitar de gran dependencia en Dios para hacer esta obra. Y por eso esta visión se les presenta. En esta visión, Zacarías ve un gran candelabro.
Está al aire libre, lo cual es raro. Acuérdate que Zacarías era un sacerdote, por lo tanto él estaba acostumbrado a ver los candelabros en el templo. Pero este candelabro es de un tamaño inusual, está fuera del templo porque hay 2 árboles de olivo que están detrás de él. Es un candelabro bien elaborado, tiene un gran depósito con un tanque que está lleno de aceite y tiene toda una serie de 7 lámparas y tubos que conectan toda esta obra, todo este candelabro. Y aparte de eso hay 2 árboles de olivo que son como tanques de gasolina que constantemente están alimentando el candelabro para que constantemente esté proveyendo aceite, como estos 2 olivos, estos 2 árboles fueran como unas fuentes inagotables. Queriendo decir que Dios estaba manifestando su poder omnipotente y que Dios estaba dispuesto a ayudar para que esta obra saliera adelante. Sabemos que el candelabro representa la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en particular. A lo largo de la Biblia, el aceite siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Las cualidades del aceite son similares a la obra del Espíritu Santo. El aceite lubrica, por ejemplo, en otras palabras, elimina la fricción, y el Espíritu Santo elimina la fricción en su pueblo con el amor de Dios, ¿no es cierto? El aceite también se usaba para sanar a los enfermos, y tú sabes que el Espíritu Santo es sanador. Sana corazones y cuerpos quebrantados. El aceite tenía una fragancia exquisita, y el Espíritu Santo trae la fragancia exquisita de la presencia manifiesta de nuestro Señor Jesucristo cuando nos reunimos, ¿no es cierto? O en el tiempo antiguo, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, traía ese sentido de reverencia porque Dios estaba en medio de su pueblo. Sabemos que el aceite era fuente de luz, porque de hecho el mundo antiguo se iluminaba con aceite, con lámparas de aceite. Y tú sabes que el Espíritu Santo es el gran iluminador, el que a través de la palabra de Dios nos da luz espiritual y nos ayuda a conocer a Dios de una manera más profunda. Así que como tú puedes ver, este gran candelabro ilustraba la obra del Espíritu Santo, pero para hacerlo todavía más claro, en frente al desafío que ellos tenían de esta obra que tenían por delante, nota que Él les dice a ellos que esta obra, el verso 6 específicamente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué quería decir esto específicamente? Bueno, lo primero que quiere decir es que esta gran obra de la reconstrucción del templo no sería una obra humana por el esfuerzo humano para la gloria humana. En otras palabras, esta era una obra que iba a requerir recursos más allá de las posibilidades humanas. Hay 2 palabras que se usan. La primera es una palabra que se traduce ejército. Es una palabra hebrea que se refiere al poder colectivo. Se usaba para referirse, por ejemplo, al poder de los ricos, la riqueza de la gente adinerada y lo que se podía hacer con esos grandes recursos. Esa palabra ejército también se usaba a veces para referirse a ejércitos humanos, donde tú ves contingentes de personas con equipo militar y bélico listos para hacer batalla. Se refería al poder colectivo, ¿no es cierto? Si tú juntaras hoy a la gente más rica del mundo, entre ellos Bill Gates o Mark Zuckerberg, el de Facebook, y Jeff Bezos, el de Amazon, y Jack Dorsey, el de Twitter, y tú juntaras todas las riquezas de ellos, tú tendrías grandes recursos para hacer grandes cosas. Pero Dios está diciendo, no sería por el esfuerzo humano, los recursos humanos o de los grandes magnates humanos que este templo se edificaría. Él les está diciendo que no sería precisamente con eso. Y la pregunta es, ¿pero por qué no? ¿Por qué no si estas personas quieren venir y poner sus recursos para la obra de Dios? ¿Por qué Dios los rechazaría? ¿Por qué Dios no quiere hacerlo con ellos? Bueno, acuérdate que ya el libro de Esdras, en el capítulo 13, nos muestra que las naciones samaritanas vecinas vinieron y le dijeron, ¿sabes? Nosotros queremos ayudarles a edificar el templo. Y los judíos le dijeron, gracias, pero no gracias. Porque ellos entendían
que era una responsabilidad tan sagrada la adoración de Dios, que tenía que estar libre de toda fuerza espuria o sentimientos o motivaciones diferentes a las que Dios quería para que su pueblo le adorara. Ellos no querían unir su fe con otros que tenían sus propias agendas. Pero más allá de eso, también denota que no sería por la fuerza colectiva. La segunda palabra, no con ejército, sino ni con fuerza. Esa palabra fuerza es interesante. La palabra hebrea traduce no el esfuerzo colectivo, sino más bien el esfuerzo individual. Cuando las cosas se hacen, por ejemplo, por la carisma de un líder, o por la gran capacidad de personas, o por la gran creatividad que hace que todos nos asombremos, Dios está diciendo, no sería por eso tampoco. No sería el elemento personal. Sería Dios obrando a través de personas, algunos de ellos quizás incapaces en sí mismos, pero que Dios les daría la capacidad para hacer esta gran obra. Entonces, vamos a ver que Dios es bien claro en cuanto a lo que se iba a requerir. Vemos por qué Dios no quería usar estos elementos humanos, pero también hay otras razones por las cuales Él quería hacer esta obra con su Espíritu. Y la razón principal, y este es el número 2, mi punto número 2, es que la obra sería sobrenatural e iba a requerir recursos sobrenaturales. En otras palabras, si tú hubieses juntado a la gente más rica, con más sustancia económica, tarde o temprano ellos no podrían hacerlo, porque ellos iban a combatir contra fuerzas espirituales antagónicas a sus esfuerzos, que ellos no podrían contender con ellas, porque la naturaleza de esta obra era espiritual. Iba a requerir recursos espirituales, iba a requerir oración, ayuno, iba a requerir que se conectaran con Dios para que el Espíritu de Dios obrara en ellos y a través de ellos, y peleara a su vez contra los enemigos que se iban a levantar. Era importante que las personas que estuvieran sirviendo, como Zorobabel y Josué, fueran personas que estaban completamente dependientes de Dios, buscando de Dios, llenándose de Dios para hacer esta obra. Nosotros llamaríamos eso personas consagradas, ¿no es cierto? Hoy día la palabra consagración tristemente ha caído en desuso. En la iglesia nos parece una palabra arcaica, una palabra obsoleta, una palabra muy antigua, quizás pasada de moda. Y hemos buscado en nuestro deseo de contextualizar palabras más modernas, como la palabra compromiso, personas comprometidas, por ejemplo. El problema de buscar una equivalencia dinámica a conceptos bíblicos es que a veces nuestra cultura no los tiene. Y muchas veces no le hacen justicia a la riqueza del concepto bíblico. Más allá de eso, a veces no solamente no le hacen justicia, sencillamente no comunican el mismo sentido. Por ejemplo, la palabra consagración y la palabra compromiso parecieran muy parecidas, pero en realidad no lo son. La palabra compromiso es a la palabra consagración lo que una bicicleta sería una motora. En otras palabras, se parecen, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? Se queda corto, y la razón es sencilla, porque cuando hablamos del compromiso humano estamos hablando de personas dedicadas a Dios, personas con toda sinceridad que vienen y se humillan ante Dios y le dicen a Dios: ¿sabes qué, Dios? Nosotros te rendimos ante ti nuestro talento, nuestro tiempo y nuestro tesoro, y queremos usarlo para ti. Y una persona que tiene ese sentido de dedicación, hoy día se le llamaría cristianismo radical, es una persona que pone todo al servicio de Dios. Y nosotros diríamos, eso es compromiso, y lo es. Pero cuando nosotros diríamos, eso es consagración, nos vamos a quedar cortos. ¿En qué sentido? Míralo desde el punto de vista bíblico. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, el paso inicial de caminar con Jesús fue ese compromiso. Ellos hicieron un compromiso radical para empezar a caminar a Jesús. La primera parte del discipulado de los discípulos requería ese compromiso radical. Y por eso
Pedro le diría una vez al Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo despidió al joven rico que no quiso obedecerle y hacer lo que él le pidió. Nota que Pedro le dice, pero Señor, ¿y qué de nosotros? Nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y era verdad. Ellos habían hecho un compromiso radical con Jesucristo. Habían dejado atrás familia, trabajos, la vida antigua para seguir a Jesús día y noche y estar con Él. Eso era un compromiso radical. Pero sería este mismo grupo de hombres comprometidos que Jesús una vez le diría, el que quiera seguir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a este mismo grupo de hombres que obviamente tenían un compromiso radical. Lo que están haciendo es bueno, pero no es suficiente. Hay un paso más allá. Tienen que ir del compromiso a la consagración. Y hay una puerta que ustedes tienen que cruzar. Y esa puerta que hay que cruzar es la muerte al yo, el negarse a sí mismo, el rendirse completamente a Dios. No para que ustedes puedan hacer lo que pueden hacer con su talento, con su tiempo y con su tesoro, sino para que se pongan en una posición donde Dios puede hacer lo que Él puede hacer a través de ustedes. No ustedes haciéndolo para Dios, sino Dios haciéndolo a través de ustedes. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Porque cuando tú lo haces todo para Dios, tú usas tu talento, tú usas tu tiempo, tú usas tu tesoro. Tú le das a Dios lo mejor de ti mismo, pero llega un momento donde ya tú no puedes dar más. Tú llegas al techo de tus limitaciones. Ya tú no puedes dar más tiempo, no tienes más talento, no tienes más tesoro. Viste el último centavo, ya no tienes más que dar. ¿Y ahora qué? Ya no puedes hacer más. Llegas al fin de tus posibilidades. Como los apóstoles le dicen a Jesús, lo hemos dejado todo por ti. Lo hemos hecho todo lo que podemos. Pero nota esto. El problema es que nosotros humanamente podemos llegar hasta ahí y no pasar de ahí. Esa es la persona comprometida. Pero la persona consagrada es una persona que se ha rendido de una manera tan diferente y radical a Cristo, que ha aceptado morir a sí mismo, que ha aceptado rendirse incondicionalmente a Jesús para que Dios le use, ha puesto a un lado sus talentos, ha dicho, Señor, ya no puedo hacer más y ahora tú tienes que hacerlo a través de mí. Y cuando tú te das cuenta de qué es eso, tú tienes que reconocer que ahora es que el Espíritu Santo puede usar. Mira a Pedro. Pedro, un hombre que tenía talentos, tenía tesoro, él lo dejó todo por Jesús, caminó con Jesús, pero cuando llegó la hora de la prueba, él no podía vencerlo. Él negó al Señor 3 veces, en sus propias fuerzas, llegó al techo de sus posibilidades y no lo pudo pasar. Pero luego tú ves cuando el Espíritu de Dios viene y llena a Pedro, que Pedro es diferente. Ahora Pedro no tiene temor, ahora Pedro no sale a correr, a esconderse, ni niega a Jesús. Pedro, al contrario, un día basta morir por Jesús. Pero no él, sino el Espíritu de Dios que está obrando en él. Pedro se da cuenta que llega al fin de sus posibilidades, pero él muere como una semilla y da vida a una nueva vida en Jesús. Esa es la diferencia. Lo vemos como, la manera más fácil de verlo también es como Saúl, el rey Saúl era un hombre que tú sabes que Dios eventualmente rechazó. Él era una persona talentosa, era una persona altamente comprometida. Cuando tú te das cuenta todo lo que Saúl hizo en su corta vida, su legado fue increíble. Él tomó una nación que era una federación de tribus, la convirtió en una monarquía con un gobierno centralizado. Él tomó un ejército de 2 espadas, la que tenía él y la que tenía su hijo, y lo convirtió en un ejército capaz, con una fuerza de choque, una guardia real de más de 3,000 soldados entrenados. Cuando tú ves todo lo que él hizo, las tierras que conquistó, tú te das cuenta de que él hizo grandes cosas. El problema de Saúl es que Saúl lo hacía en sus propias fuerzas y aunque Dios bendecía sus esfuerzos, su corazón empezó a apartarse de Dios. Él en rebeldía, él no quería obedecer a Dios. Dios le decía, vamos a hacerlo de esta manera, y Saúl le decía, no, vamos a hacerlo de esta otra manera. O Dios le decía, quiero que hagas esto así, y él decía, no, ¿sabes qué? Hice un ajuste, decidí hacerlo de esta manera.
Y llegó un momento donde Dios le dijo, sabes que no puedo trabajar a través de ti, porque yo quiero hacer mucho más con mi poder, pero tú eres un obstáculo. Y lo descartó y tomó 40 años de darle oportunidad para que se arrepintiera. Pero Saúl no, Saúl quería hacer las cosas por su fuerza, por su poder. Y llegó al techo de sus posibilidades. Por eso nunca podía pelear contra Goliat, porque él sabía que con Goliat él no iba a poder, porque él miraba su talento, miraba sus posibilidades, y él sabía que él no podía ser rival para Goliat. Por el contrario, tú ves a David. Él es un hombre en muchos sentidos inferior a Saúl. Por lo menos es un pie más bajo de estatura, sino más. No solamente eso, viene de una familia mucho más humilde que la familia de Saúl. Tú ves su vida y la comparas con Saúl, humanamente hablando. Saúl es un hombre de familia, es un hombre que tiene en cierta medida ciertas cosas bajo disciplina. David lucha en otros aspectos que tienen que ver con la familia. La diferencia entre ellos dos es que Saúl amaba a Saúl, David amaba a Dios. Y llegó un momento donde David le dijo, y tú lo ves en los salmos, tú lees los salmos de David, y él llegó un momento donde él le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que en mí mismo yo no puedo ser lo que yo quisiera ser. Entonces voy a buscarte a ti para que tú me des la fuerza. Los salmos de David son salmos en lenguaje de dependencia. Señor, tú eres mi amparo, mi fortaleza. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Señor, contigo subiré y haré todo lo que tú quieres que yo haga. En otras palabras, tú ves constantemente en David esos salmos que hablan de dependencia. Tú preparas mis manos para la batalla, le decía a Dios. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Es el lenguaje de dependencia. David sabía que él no era nada sin Dios. Y por eso buscaba a Dios constantemente iba tras el corazón de Dios. Y por eso Dios se agradaba de él. Dependía constantemente de su misericordia. Lee los salmos de David y encuentran la palabra misericordia, hesed, que es la palabra hebrea, que quiere decir bondad amorosa. Él decía, Señor, tu bondad amorosa, tu misericordia para conmigo es continua. Esa es la diferencia entre David y Saúl. Y cuando llega el momento, ¿quién es el que enfrenta a Goliat? David, el que no podía. Porque cuando él corre a enfrentar a David, él le dice, no vengo contra ti con lanza ni jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces tú te das cuenta cómo David vivió una vida consagrada, mientras que Saúl vivió una vida comprometida en cierta medida con Dios, pero con reservas. Por eso es que esta obra que Dios quería que Zorobabel y Josué hicieran iba a ser sobrenatural y necesitaba el poder de Dios para poderlo realizar. Y este poder divino vendría a través del Espíritu Santo. La obra, y este es mi tercer punto, sería espiritual. En otras palabras, sería por el Espíritu, no por su fuerza. Él sabría que vendría oposición y él necesitaba que fuera el Espíritu Dios el que lo encontrara. Él sabía que solo dependiendo del poder del Espíritu Santo, Zorobabel saldría adelante. Pero cuando él dependiera del Espíritu, él iba a tener victoria. Mira lo que dice el verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Seguramente se refiere al monte enorme de la oposición. Los desafíos para este pequeño grupo, este remanente que carecía de recursos para hacer toda la obra que estaba delante de ella, volver a traer a la vida una nación, reedificar el templo, hacer todo lo que tenían que hacer ante tremenda oposición satánica y humana. Ellos necesitaban del Espíritu Santo y por eso le está diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. La obra será hecha, el monte será hecho llano, porque Dios está contigo. ¿No es eso maravilloso para nosotros escuchar? Que tú y yo podemos enfrentar grandes desafíos, pero que el Espíritu Santo está por nosotros y con nosotros y en nosotros para ayudarnos a hacer esta labor. Entonces, la pregunta que queda, la pregunta lógica es, pastor, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo he rendido mis talentos, mi tesoro,
mi tiempo a Dios, pero ¿cómo me muevo del compromiso a la consagración? ¿Cuál es la puerta que me lleva de un nivel al otro nivel? Bill Bright, que fue un gran hombre de Dios, Bill Bright, él estuvo al frente de una organización estudiantil universitaria llamado Cruzada Estudiantil para Cristo, y Dios lo usó de una manera increíble. Él escribió su libro de las 4 leyes espirituales, llevó a miles a los pies de Cristo, millones de personas vinieron a Cristo realmente. La película Jesús fue una de las grandes herramientas que todavía está llevando millones de personas a Cristo, especialmente en el mundo musulmán. Pero este gran hombre de Dios dijo en una ocasión: nunca conocí a nadie que haya sido usado grandemente por Dios, que no haya pasado por una experiencia como la que se describe en Gálatas 2:20. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en la carne, en esta vida, en el mundo natural, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los antiguos místicos cristianos le llamaban la vida intercambiada, la crisis de santificación, la segunda bendición. Era cuando tú llegabas y te dabas cuenta que llegábamos al final de nuestra fuerza y le decíamos: Señor, yo te necesito, Espíritu de Dios. Yo no puedo vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas. O le decían al Señor: Señor, esta obra es un gran desafío. O se quebrantaba su salud, como en el caso de A.B. Simpson y de otros, que de pronto tuvieron que venir a Dios y decirle: Señor, nosotros te necesitamos, esta obra no se puede hacer en nuestra propia fuerza. A veces gente muy capaz, pero que Dios quería subirles al siguiente nivel, como el apóstol Pablo. Y cuando ellos se humillaron y ellos vinieron ante Dios y le dijeron: Señor, no lo puedo hacer sin ti, de pronto el Espíritu de Dios los llenó, como pasó en el aposento alto. Ellos tuvieron su propio aposento alto, y ahí Dios los llenó y les dio la capacidad para hacer lo que humanamente no podían hacer. A veces en su debilidad humana hacían lo que podían y se sentían que no habían hecho nada, pero Dios los levantaba, los empoderaba, y aún esos esfuerzos eran bendecidos de una manera tan increíble que la gente se quedaba asombrada. Uno de los grandes pastores ingleses fue Carlos Spurgeon. Decían los historiadores de la vida de Spurgeon, y que hicieron la investigación de la vida de Spurgeon, que en un domingo en su iglesia se sanaba más gente que en una hora que en todos los consultorios médicos de Londres toda la semana, porque el poder de Dios se manifestaba. Pero había momentos donde él estaba en profunda debilidad, él luchaba con la depresión. Él solía decir que él conocía en el castillo de la depresión los calabozos más ocultos y escondidos y enterrados que habían allí. Él tenía luchas, a veces físicas, a veces espirituales, a veces emocionales. Pero cuando en su debilidad él decía: Señor, yo no puedo hacer esto, por favor. Entonces, como Pablo, Dios le decía al gran Carlos Spurgeon: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú descubres eso, entonces tú te das cuenta de que Dios puede hacer más a través de ti cuando tú reconoces que no eres nada, que tú puedes hacer por Dios cuando tú piensas que lo puedes hacer. Dios le dijo a Zacarías: dile a mi siervo Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, la obra será completada. ¿Y sabes qué? Lo fue. Ellos terminaron la obra, cumplieron el propósito de Dios para su vida y dejaron un legado de fe al pueblo judío por generaciones. Quizás en este día y en esta pandemia tú y yo hemos vivido tiempos bien difíciles. Quizás hemos sentido la opresión que se ha vivido en todo este tiempo. Quizás has estado cargado, preocupado, ansioso. Quizás has conocido el temor de sentirte enfermo y de temer que fuera el coronavirus.
Quizás perdiste seres amados. Quizás sentiste y sientes la opresión que todos sentimos en estos días, con el alza del crimen, la carencia económica, todo lo que está volatando a este mundo y esta sociedad. Y quizás tú dices, Señor, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pero Dios te dice a ti, hijo mío, hija mía, no temas. No será con ejército ni con fuerza, pero mi espíritu en ti podrá hacer la diferencia, porque dentro de ti, si tú eres un hijo o una hija de Dios, está el glorioso Espíritu Santo. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios puede darte dirección, puede darte poder, puede darte recursos, puede movilizar el universo entero y crear una gran conspiración a tu favor. Porque si Dios se agrada de ti y te da su favor, nada ni nadie te podrá hacer frente. Las montañas más grandes se van a disipar. Los obstáculos más grandes serán vencidos. Pero será cuando tú y yo nos humillemos delante de Dios y le digamos, Señor, te necesito, te necesito. Termino con esto. Recuerdo el testimonio de una hermana querida cuyo esposo estaba una mañana despertando y de pronto el hermano empezó a sentir un ataque del corazón. Y de pronto ella estaba en pánico, no sabía qué hacer, llamó al 911, que es el número de urgencias de esta ciudad y de la nación norteamericana, y de pronto le dijeron, vamos a enviar una ambulancia, pero mientras eso sucedía, ella veía a su esposo amado que se estaba muriendo. Ella no sabía qué hacer, y ella hizo una breve oración. Le dijo al Señor con gran desesperación, Señor, te necesito aquí y ahora. Eso fue todo lo que hizo, todo lo que dijo. Y de pronto sintió que la presencia de Dios vino sobre ella. Ella sintió la paz de Dios y le dijo a su esposo, mi amado, tú no te vas a morir, Dios te va a salvar. Y así fue. Cuando les vi años después, los dos estaban juntos y estaban felices, y ella me contaba esa experiencia y él se reía con gratitud en sus ojos de que su esposa se había parado en la brecha, había peleado por él. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Quizás en esta hora tú necesitas un toque sanador. Quizás en esta hora tú necesitas que Dios levante esta nube oscura de carga, de opresión que quizás tú sientes. Quizás esta preocupación que te quita el sueño, la inseguridad de un porvenir que parece mezquino y pequeño. Quizás estás en un lugar donde no parecen que hay muchas opciones y posibilidades. Pareciera que estás en un laberinto sin salida. Pero déjame decirte, Cristo es el camino. Y Él te puede sacar del pozo cenagoso de la opresión o de la enfermedad o de la depresión o de cualquier otra maquinación diabólica que esté batallando en contra tuya. Vamos delante de nuestro Rey de Gloria y vamos a decirle, Señor, te necesito aquí y ahora. Oh Dios eterno, Padre maravilloso, oh Dios, cuán grande es tu amor por cada uno de tus hijos. Tú eres el Rey de la Gloria, el Rey de la eternidad, el Rey de los siglos, el Rey de las temporadas, el Rey de los tiempos y las sazones de los tiempos. Y Señor, tú estás con cada uno de tus hijos. El universo entero está ante tus pies. La tierra es estrado de tus pies, Señor. Todos los recursos del cielo están disponibles a favor de tus hijos. De esos grandes almacenes celestiales repletos de bendiciones, escucha el clamor de cada uno de tus hijos. Satisface su necesidad. Mira a los que necesitan un toque sanador. Mira a los que necesitan que tú vengas y traigas paz a sus corazones. Mira a los que necesitan que tú remuevas ese manto de tristeza, ansiedad y temor y les des un manto de alegría, gozo y paz en Cristo Jesús. Oh Príncipe de paz, ven a nuestras vidas ahora mismo. Ven a cada hogar que esté escuchando este mensaje y trae tu poder y tu presencia, Señor, y déjale saber a cada uno de tus hijos que ellos están seguros en tus manos y que tú vas a abrir puertas quizás para ellas desconocidos, pero que son puertas que tú has preparado de antemano para bendecirlos a ellos.
Tú puedes mover la voluntad del Rey, dice tu palabra. Tú puedes proveer recursos y tocar vidas y corazones. Escucha el clamor de ellos y ven a ellos, Señor. Queremos ponernos delante de ti y reconocer que no será con ejército ni con fuerza. Queremos depender de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven a nuestras vidas y llénanos. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de tu paz. Queremos caminar contigo, enséñanos a caminar contigo. Queremos caminar en el Espíritu, no basado en nuestras capacidades, sino en ti, que puedes hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos o esperamos, según el glorioso poder del Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre, que es el nombre, la llave de toda promesa, que son sí, amén en Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Quisiera enviarte con esta bendición, pero quisiera decirte algo de esta bendición. Cuando esta bendición se escucha, tienes que pensar en términos como cuando has tenido un bebé en tus manos y lo traes hasta tu rostro y el niño te mira con ojos fascinados y ve tu rostro y tú sonríes. Esa sonrisa de agrado, el niño la ve y la devuelve, se reciproca. Cuando él siente esa sonrisa en su rostro, él se ilumina. Bueno, eso es lo que esa bendición quiere decir. Cuando el sacerdote dice que Dios te bendiga y te guarde y su rostro brille sobre ti, de eso estamos hablando. El corazón y el favor de Dios para ti, para tu casa. Recíbela ahora mismo. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. En la tempestad
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no